Escapada de fin de semana al Camino de Santiago. Y ahora que tenemos las cosas preparadas y sabemos lo que vamos a llevar, voy a meter las cosas en la mochila mientras os cuento qué ruta vamos a hacer. Bueno, ya tenemos la mochila prácticamente preparada, a falta de poner lo que vamos a llevar de comida y rellenar las botellas de agua. Y quizás tenemos que pasar a comprar alguna pastilla de sal. Aquí tengo un mapa del Camino del Norte a su paso por el País Vasco. El año pasado, por cuestiones de tiempo, salimos de San Sebastián e hicimos dirección Santiago de Compostela por toda esa ruta, pasando por Bilbao y continuando, pero nos quedó pendiente esta primera etapa, que salimos de Irún, dirección San Sebastián. O sea que en realidad tenemos pendiente una etapa, la etapa de Irún a San Sebastián. Pero como tenemos algún día libre más, vamos a aprovechar y nos vamos a ir hasta la salida oficial del Camino del Norte en Bayona, al sur de Francia. Estaba viendo lo que le falta o no a la mochila, haciendo un rápido repaso, y veo que a la mochila le falta algo muy importante. Yo diría que lo más importante, si no, no podemos decir que somos peregrinos. Vamos a buscarlo. Mirad, por aquí tengo mis credenciales de mis otros 3 caminos de Santiago. Pero lo que venimos a buscar no es la credencial, sino otra cosa. Por supuesto, la rosa no puede faltar en ninguno de los caminos. Y por supuesto, lo que nos identifica y nos diferencia de los senderistas. Con esto y la rosa tenemos el pack completo. Lo ponemos y estamos preparados. Justo cuando estaba preparando la mochila me dio por mirar la previsión del tiempo que tenemos el fin de semana y he visto que iba a llover muchísimo. Así que hemos venido a comprar un chubasquero y ¿cómo se ha puesto el tiempo? Pues está lloviendo. Está lloviendo mucho, mucho, mucho. ¿Qué creéis? ¿Que ha sido una buena idea venir a comprar un chubasquero? La que nos espera. Ahora sí, todo listo. Mochila preparada, todo lo que vamos a necesitar este fin de semana está aquí dentro. Esto lo llevamos encima, llaves del coche y nos vamos a la estación de autobuses. Nos vemos. ¿Cuánto es? 9:20. ¿Me has dicho 2:30? 2:30, 14:30, ¿vale? Gracias. Ahora sí, después de un par de horas de espera, vamos a coger el primer autobús, dirección San Sebastián. A ver qué tal nos va por el camino. Y tras un viaje más corto, al menos por sensación, estamos en la estación de autobús de San Sebastián y tenemos una hora más o menos hasta coger el siguiente autobús que nos llevará dirección Bayona. Pues según las previsiones estaba previsto que llueva y cómo nos recibe el País Vasco, pues lloviendo. El viaje empieza de la mejor manera. Acabábamos de perder el autobús por un fallo mío, totalmente. No pasa nada. Tenemos que esperar una hora y media, algo así, para coger el siguiente transporte, que no sé si será un autobús o un coche, no estoy seguro, pero nos toca seguir esperando. ¿Qué remedio? Por fin, después de unas cuantas horas de viaje y unas cuantas horas de espera, ya estamos en Bayona. Acabamos de bajarnos del autobús y ahora, según el mapa, vamos a ir a buscar nuestro albergue, que está como a unos 2 kilómetros, según Google, una media hora andando. Así que vamos a buscarlo. Aún tenemos la luz del día, pero bueno, llegaremos bien. 7:02 de la mañana arranca el día. Estamos en el albergue de Bayona. Ayer fue un día muy largo, tan largo que nos acostamos con la misma ropa que llevábamos durante el día. Estábamos hecho polvo. Y mirar cómo estamos en la habitación.
hemos estado en la habitación completamente solos. Hay 6 camas, pero no había nadie. Así que hoy nos hemos ahorrado un montón de ruidos raros y historias para contar. Pero bueno, mañana será otro día. Así que ahora vamos a desayunar porque ya escuchamos que hay movimiento allá abajo en la cocina. Desayunamos y toca arrancar. Vamos. Aquí estamos en el banco. Llevo unos 40 minutos con una reunión que no se podía dejar pasar. Casi las 10:30 de la mañana y solo hemos andado unos 3 kilómetros. Así que esto va muy mal. La buena noticia es que no está lloviendo. El cielo está gris, pero hace buena temperatura. Así que ahora de verdad tenemos que arrancar. Porque esto se nos hace muy tarde. Vamos. 29 kilómetros por delante. Bueno, ya llevo más o menos 5 kilómetros desde que hemos salido, incluida una parada larga. Estamos ya a media mañana y no hemos avanzado mucho, la verdad, vamos con bastante retraso. Pero os quería decir que aquí hay que estar muy atento a las flechas, porque son muy pequeñas y no hay demasiadas. En este caso, mirad, no sé si se ve, pero ahí hay una flecha que es tamaño un dedo, muy pequeña, así que hay que estar muy atento para no saltárselas. Una de las cosas que he aprendido en el Camino de Santiago es que hay que ser flexible. Acabamos de encontrarnos por una valla donde supuestamente iba el camino y resulta que nos tenemos que meter prácticamente en la selva. El sitio está muy embarrado y tenemos que improvisar a ver a dónde salimos, porque el camino supuestamente oficial estaba cerrado. Pero parece ser que por aquí ha pasado gente, lo que pasa es que está en muy mal estado. Vamos a continuar a ver dónde sale. Y si no, siempre podemos volver. Desde luego esto es más salvaje que el otro. Según el mapa, estamos en paralelo al Camino de Santiago, que está a la derecha, y tenemos que ir por ahí. Pues hay que seguir. Y después de 10 kilómetros de etapa, estamos en Biarritz. Está empezando a hacer bastante calor. Ahí tenemos la estación de tren de Biarritz. Y he visto un cartel que ponía un supermercado a 3 minutos, así que es posible que pasemos ahí a comprar algo porque empiezo a tener mucha hambre. Hemos desayunado hoy un par de tostadas en el albergue que nos preparó la hospitalera, muy amable, era un amor de señora, pero otra vez ya hay hambre, así que hay que cargar algo de energía. Usted está aquí. Bueno, nos acercamos a Vidar. Tenemos que coger esta dirección, seguir la ruta azul hasta encontrarnos con una carretera principal. Es la ruta número 1 de las rutas europeas, la Eurovelo. Próximo objetivo. Bueno, una pequeña parada. Vamos a cubrir la mochila y vamos a coger el chubasquero porque se ha puesto a llover y no tiene pinta que vaya a parar en poco tiempo. Y acabamos de ver los 3 primeros peregrinos del día que están allí por delante a unos 200 metros y ahí viene. Y así que hoy ya podemos decir que no estamos solos. Vamos a cubrir la mochila y vamos a cubrirnos la cabeza. Malas noticias desde el sur de Francia. Una breve parada, pero muy breve de verdad. Intentar descansar, refrescando los pies. Pero ha empezado a llover. No sabemos cómo va a ir. Si antes lo digo, antes decía ha parado de llover, pero ahora justo ha empezado otra vez, así que cacahuetes fuera. Ponemos chubasquero otra vez. Tenemos estas pedazos vistas, pero nos tenemos que marchar, así que nos abrigamos y nos marchamos. Acabamos de llegar a Vidar y tenemos aquí, en este camino, tenemos aquí 2 opciones. Uno que va bordeando la costa, que es ese sendero que baja por aquí y que va, digamos, pegado a la playa, y la otra opción que va por el interior, pero tenemos esta cerrada, la tenemos cerrada por desprendimientos y por seguridad tenemos que coger la otra ruta. Así que por esta vez nos quitamos los acantilados, que son los más bonitos, y nos tenemos que ir por el interior. Y por 10ª vez durante el día acaba de parar de llover otra vez.
Llevo 5 horas de etapa. De momento todo va bien, menos la mochila. La verdad que me duele bastante la espalda, los hombros. Me imagino que mañana la cosa irá mejor. Esperemos. Llevamos casi 6 horas de etapa. Ahora sí que no para de llover, lleva 1 hora y media más o menos lloviendo. He tenido que parar porque me duelen muchísimo los pies. Unos minutos sin zapatillas es gloria bendita. Y comiendo algo. Llevamos 3 horas y media, o prácticamente 4, sin beber ni una gota de agua porque nos hemos quedado hace rato y no encontramos ni supermercados ni sitios para coger agua. Así que descansamos un poco, nos queda yo creo que 1 hora. Más o menos es lo que calculo, así que esperemos llegar bien. Bueno, pues acabamos de llegar. Nos ha salido unas 7 horas de etapa, unos 27 kilómetros. Acabamos de registrarnos en el albergue, estamos en San Juan de Luz, cerca de la frontera con España. Tenemos aquí todas las mochilas de los peregrinos porque no podemos entrar con ellas a la habitación. También tenemos aquí las zapatillas y todo se deja fuera. Pero ahora voy a coger el saco de dormir y las cosas que necesito para llevarlas a la habitación que está detrás de esta puerta. Luego, si puedo, enseño algo. Buenos días por la mañana. Mirad, no tengo reloj, pero son más o menos las 7 y algo de la mañana. Nos acabamos de levantar. El día está espectacular, el cielo está increíble. Hoy tenemos una etapa bastante corta y ahora vamos a desayunar antes de marcharnos, que tenemos la mesa preparada. Esto es un lujo. Vamos. Estamos listos. Creo que son 8:30 de la mañana. Estamos saliendo del albergue ahora mismo. Esto queda a Santiago. Esta vez no vamos a llegar, pero es bueno tenerlo en cuenta. Empieza el día. Pero muy importante, tenemos que dar la actividad al Garmin, que aún no hemos pillado GPS. Estamos saliendo de San Juan de Luz. Tenemos el puerto ahí a nuestras espaldas. Ahora lo que tenemos que hacer es cruzar el puente. Ese puente que nos lleva al otro lado del río, y tenemos 2 opciones para elegir. Después de unos pocos kilómetros, apenas 2 kilómetros que llevamos andando desde que hemos salido del albergue, tenemos que tomar la primera decisión del día. Elegir seguir por la costa, siguiendo la línea de la costa dirección Hendaya, que es todo el rato cerca de acantilados y bueno, sitios muy bonitos. Y la otra opción, que es ir por el interior, que está por aquella dirección. Este camino no lo conocemos, pero ¿qué queréis que os diga? A mí los acantilados me encantan, así que aunque lo conozco, voy a elegir este camino. Es un punto muy especial para mí porque me trae recuerdos de la primera vez que estuve por aquí haciendo el Camino del Norte. Es un sitio muy especial para mí. Mirad, rocas, acantilados, me encanta. Y hoy tenemos que tener especial cuidado porque tenemos que cruzar estas vallas y pasar un momento a la carretera, saltarla y continuar el camino. En esta carretera no hay demasiado tráfico, pero no hay apenas lugar, así que tenemos que tener mucho cuidado, y de estas hay unas cuantas. Rápido, que vienen coches. Improvisar una parada que no estaba en los planes, pero hay suficientes motivos. Mirad. Y estamos completamente solos. Y además vamos a aprovechar para comer algo que nos cruje la tripa. Hemos desayunado hace poco más de 2 horas, pero hoy, entre que el día es corto, el cuerpo se relaja y pues es lo que hay. Así que vamos a preparar algo que no suele fallar. Pan con chocolate. El más barato, pero con mucho cacao. Eso no suele fallar. Vamos a prepararlo.
Este es uno de los mejores pan con chocolate del mundo. Por lo menos en mi mundo, claro. Esta vez he traído algo para cubrirme un poco del sol, que normalmente no suelo llevar nada más que gafas, pero esta vez hemos traído algo. Mirad. Quizás esto es más para el desierto, pero bueno, vamos a probarlo. Ole, ¿qué tal? Con esto me entran ganas de correr. Ahora el toque final. Oh yeah. ¿Estamos listos? Y después de prácticamente hora y media, unos 6 kilómetros, casi 7 kilómetros, andando por este camino, al lado de la carretera y por este panorama, parece que llegamos al final. Pero creo que está aquí lo más difícil. Bueno, parece que nos acaba. Quedan unos 200 metros y acabamos el trozo. La verdad que la última parte se ha hecho un poco pesado. Estamos ya mismo. Tenemos que salir a la carretera para cruzar al otro lado, porque aquí tenemos una valla. Tenemos que pasar a ese lado. Ahí está una señal del Camino de Santiago que tenemos que girar a la derecha. Así que miramos que no haya coche y salimos. Va a estar difícil. Ahora. Lo tenemos. Hemos superado el tramo. Pues ya estamos en Hendaya. Esta es una de las playas, no sé cómo se llama. Tenemos que ir en dirección Hondarribia, que está allí enfrente, y tenemos que coger el río Bidasoa, que es la frontera con España. Así que vamos a buscar cómo cruzamos. Creo que hay una barquita, no estoy seguro. Vamos a buscarla y vamos. Por fin acabamos de llegar al puerto de Hendaya. Se ha hecho el paseo más largo de lo que yo me imaginaba. Hemos andado un buen rato por el paseo marítimo. Yo creo que unos 40 minutos. Y ahora, primero tenemos que pasar por boxes y luego tenemos que ir a buscar una barquita que no sé de esto y tenemos que cruzar enfrente, que es lo que os comenté antes, a Hondarribia. Nos ha tocado dentro, porque fuera se ha llenado. No importa. Uno. Gracias. Pues ya estamos al otro lado, ya hemos cruzado la frontera. Este es el río Bidasoa. Nos acabamos de bajar de ahí. Nos ha costado 2,50 el ticket. Ha sido el trayecto muy cortito, quizás ha durado 5 minutos, muy poco. Hemos cruzado simplemente del otro lado. Aquí estamos en Hondarribia. Ahora tenemos unos, creo que 3-4 kilómetros hasta buscar nuestro albergue. Hoy dormiremos en Irún. Vamos a buscarlo. Bueno, estamos saliendo de Hondarribia. Ya solo nos queda unos, pocos kilómetros, 3-4 a Irún. Los últimos kilómetros me he relajado demasiado porque el albergue no abren hasta las 4 y no podemos entrar. Así que me lo he tomado con bastante calma. Con tanta calma que tengo hasta frío. Enseguida me tendré que abrigar. Pero bueno, seguimos dirección a Irún. Vamos a llegar bastante pronto. Nos tocará esperar. Bueno, las previsiones se cumplen. Acabamos de llegar. Son solo las 2:30 de mediodía o de la tarde. Y ya estamos en la puerta del albergue. Abren hasta las 4. Tenemos que esperar hora y media. Nos hemos relajado muchísimo, pero aún así hemos llegado con bastante tiempo. Según Garmin, en movimiento, en la actividad total, 6 horas 13. Pero hemos estado casi 2 horas que no nos movemos, pues entre descansos, parar a lo que sea. Prácticamente hemos hecho una actividad de 4 horas. Si no habríamos parado, habríamos estado aquí hace mucho tiempo.
Así que vamos a buscar un parque o algo para hacer sitio mientras tanto y nada, toca esperar y comer algo. Una 40 de la mañana, llevo un par de horas intentando dormir porque en la habitación hoy hay una fiesta terrible. Es una habitación grande, estamos, no sé, 10 personas, pero nos tocó con la mejor. Así que vamos a volver a la habitación a ver si encontramos la manera de dormir porque llevamos luchando unas 2 horas. Tengo mucho sueño, pero no puedo dormir, es una pasada. Vamos a intentarlo. 6 en punto de la mañana. Nos acaban de venir a despertar porque es hora de ir a desayunar. En media hora más o menos empieza el desayuno. Estamos aquí en la cama, nos acaban de poner la luz y música y de repente estaba en el mejor sueño de mi vida. Pero nos tenemos que levantar. Hoy es un día largo relativamente y previsiblemente con bastante lluvia, así que vamos a coger fuerzas. Vamos a prepararnos. De momento no tenemos lluvia. Aparentemente hace una buena temperatura, pero el cielo está muy nublado. Nos estamos preparando ahora. Tenemos las cosas más o menos recogidas. Nuestra cama está allí. Estamos recogiendo todo y bajamos a desayunar. Bueno, acabamos de salir del albergue. Garmin preparado, empieza la etapa. Ese ha sido nuestro hogar el día de hoy. Hemos pasado allí la noche. Desde que nos levantamos, que ha pasado una hora, el tiempo ha cambiado ya no solo nubes, ahora sí que llueve muy poquito, pero está empezando a llover, con lo cual nos espera el día complicado. Y hoy tenemos que subir la montaña. Bueno, llegó el momento de cubrir la mochila porque está empezando a llover, esta vez más seriamente, así que vamos a cubrirla antes de que se nos moje todo. Bueno, ya estamos en marcha otra vez. Tenemos la mochila cubierta. Hemos cogido el chubasquero, pero como vamos a estar un rato largo subiendo la montaña, nos hemos quitado el abrigo de dentro y solo nos ponemos el chubasquero porque hay bastante humedad, obviamente está lloviendo, y pues entramos en calor porque frío no hace demasiado. La cuestión es que está lloviendo, así que vamos con la subida al monte Heiskibel. Vamos. Y primer punto de decisión de la mañana, tenemos dos opciones. Esta que va por pista, que es un recorrido un poco más fácil de 12 kilómetros con 160 de desnivel. Y el otro que va por la montaña, que tiene mucho más desnivel, aunque es una ruta un poco más corta, pero mucho más dura. Creo que vamos a elegir la dura. Acabamos de llevar, llevamos 60 metros de ascenso, estamos en la opción dura para subir al monte Heiskibel, la otra opción está por abajo. Según el Garmin, pendientes del 25%, nada más arrancar. Resbala muchísimo, el terreno está muy embarrado y resbaloso, hay que ir con mucho cuidado. Esto es una pared, literalmente. Creo que vamos a ser los únicos locos que venimos por aquí hoy. Madre mía. Mirad, mirad por delante. Tenemos que llegar allá arriba aún. Y no llevamos ni 100 metros y hemos subido todo eso. Primera parte superada. Tenemos allí la costa. Bueno, la costa, ahí está el océano. Nosotros tenemos que seguir en aquella dirección
por la cresta, tenemos que cruzar por aquí. Con mucho cuidado, que esto es madera y esto es un peligro mortal. Parece que en la pendiente ha suavizado bastante, eso es buena noticia. Pero la verdad es que esto, cuando hace muy mal tiempo de verdad, tiene que estar muy complicado. En ese caso es mejor, sí o sí, por seguridad, ir por la ruta que está un poco más abajo y que es un recorrido de una pista, no es un sendero. Y porque aquí arriba no hay demasiadas señales, al menos yo no las veo. Pero bueno, tampoco es muy difícil porque vamos todo el rato en línea recta, prácticamente paralelos a la costa, que la tenemos a nuestra derecha, y a nuestra izquierda, en teoría, un poco más abajo, está la pista, que es la otra opción cuando el tiempo está muy malo. Porque hoy que hay mucha niebla y todo, aquí prácticamente lo que vemos adelante son 20 metros. 20 metros y no vemos lo siguiente, así que no hemos tenido suerte de día para ver allí la costa y los acantilados. Bueno, todo no se puede. Después de unos cuantos kilómetros de seguir subiendo, bueno, sube y baja constante, no demasiada pendiente como al principio, puede ser que nos estemos acercando a la parte más alta. Estamos aquí cerca de unas crestas, no sé si se ve mucho, pero bueno, allí hay una caída y allí es la otra caída, aunque es menor. Nosotros seguimos en aquella dirección. La niebla está más densa, aún vemos 10 metros y poco más, pero el tiempo se mantiene estable, ha parado de llover. Hace rato que perdí cobertura, pero bueno, seguimos en línea recta, no hay otra opción, es solo un camino, seguirlo y no, aparentemente no hay pérdida. Nos acabamos de encontrar la primera señal después de unos cuantos kilómetros. Ahí está el punto que marca, aunque no se ve, el punto que marca el punto más alto de la montaña. Tenemos que pasar antes por Lezo, dirección Pasaya, así que ahora nos espera una bajada. Según la guía, es dura. Bueno, el tiempo está muy bien, vamos a aprovecharlo y nos sentimos hoy con fuerzas. Después de 4 kilómetros de continuo descenso, desde que coronamos en el kilómetro 8 más o menos, estamos en el prácticamente 12 y acabamos de juntarnos con la otra opción que iba más abajo, que no subía tan arriba de la montaña. Aquí ya nos hemos encontrado con unos peregrinos. Ahí delante tenemos dos, por detrás viene otra peregrina y aún queda bajar, aunque ya vemos la ciudad. Allí se ve, allí vamos, ese es el sitio, el primer sitio que nos encontramos nada más bajar. Pero ojo, luego hay que subir otra vez, subir para recién bajar a San Sebastián. Así que lo que nos espera todavía va a ser duro. Pero bueno, el tiempo está aguantando, no está lloviendo. Hay mucha humedad, eso sí. Pero bueno, estamos llevando bien el tema de la lluvia. Estamos teniendo suerte porque el descenso estaba bastante complicado, con raíces, piedras. Estaba bastante complicado y con lluvia pues más. 10:25 de la mañana y ya hemos hecho 15 kilómetros en poco más de 3 horas. Así que hoy no hemos ido de paseo precisamente. Estamos bajando en dirección Pasaya, que está ahí el puerto ahí abajo, ahí mismo, todo de bajada. Llevamos un rato por carretera y duelen bastante los pies. Y vamos a aprovechar a parar a descansar un poco. Así que quitamos zapatillas, como siempre, y descansamos un poco, que según la guía tengo entendido que en unos pocos kilómetros o en 1 kilómetro así viene un tramo de escaleras, que son unas cuantas escaleras, así que mejor tener los pies descansados para poder ir bien y así no tenemos que parar otra vez más adelante. Bueno, hemos llegado a Pasaya, creo que se dice. Estamos en el puerto, allí está el puerto. Allí acabamos de ver un grupo de peregrinos que está por ahí enfrente, o bueno, es posible que nos acerquemos a un bote, que tenemos que coger un bote para pasar al otro lado y continuar la caminata.
Llevo 4 horas 18 de actividad, 17 kilómetros. Nos hemos parado relajadamente ahí arriba a descansar. Y entonces vamos a buscar el sitio ese para pasar al otro lado. Esto está muy bonito. Bueno, ya estamos al otro lado. Ha durado muy poco, literalmente 2 minutos. Pero bueno, tenemos por delante unos 10 kilómetros y llegamos al destino de hoy. Acabamos de pasar un cartel, bueno, hace 1 kilómetro más o menos, que ponía San Sebastián, 5 kilómetros. Un paseo muy bonito. Estoy aquí con Ana de Costa Rica. Y bueno, seguimos la ruta de la costa hasta que nos metamos en el interior y pues en teoría dejaremos de ver lo que es el océano. Pero bueno, en principio en algún momento tiene que llegar la cuesta arriba. No sé cuándo, pero nos tiene que tocar subir. Nos estamos acercando. Después de haber tomado uno de los mejores cafés del mundo, estamos llegando a San Sebastián. Ya hemos visto la playa de Surriola, que está ahí abajo. Tenemos ahí la ciudad por delante. Ahora estamos bajando unas cuantas escaleras. Llevamos 7 horas de actividad, 1 hora y 20 que estamos parados porque hemos descansado, nos hemos tomado con calma los descansos. Enseguida 24 kilómetros. Vamos dirección San Sebastián y acabaremos el fin de semana allí. Nos queda muy poco y estamos disfrutando cada metro. Y después de 25 kilómetros, 7 horas 38, bastante con calma, hemos llegado a San Sebastián. Estamos aquí porque no es el sitio más bonito, pero es que hace mucho viento y si no la grabación no sirve. Así que ya estamos en San Sebastián, hemos llegado bien, son antes de las 3 de la tarde. 14:49 del mediodía, tenemos tiempo. Acaba aquí nuestro peregrinaje por esta vez. Tenemos pendiente ir a comprar el billete de autobús para marcharnos a casa. Estamos muy cerca de la estación. Tenemos que ir en aquella dirección por un paseo al lado de la ría. Y lo tenemos. Hemos llegado. Estamos entrando a la estación de autobús de San Sebastián. Tenemos un autobús en 15 minutos. A ver si conseguimos llegar, porque ya tenemos experiencia de que hemos perdido 2 autobuses en la ida. Vamos a ver si podemos llegar esta vez. Sale exactamente en 12 minutos, pero aún no tenemos ni billete. ¿Cuánto es? 9,20 €. Y mira en la pantalla que ya está anunciado dónde está puesto. Vale. Vale, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, tenemos billete. Vamos en hora. Vamos a pasar por boxes y nos da tiempo. Tenemos el autobús en exactamente 9 minutos salimos. Hasta luego. Oficialmente estamos en Pamplona. Nos acabamos de bajar. Este es nuestro autobús. Bienvenidos a casa. Esta vez el viaje ha sido corto, solo 3 días, pero es increíble que en solo 3 días se pueden aprender muchas cosas, sobre todo conociendo lugares increíbles y gente espectacular. Pero antes de ir a casa, una parada casi obligatoria, bueno, al menos tradicional en los últimos tiempos. Ahora lo veréis. Y este viaje no se podía quedar sin completar con esto. Como celebración que hemos llegado sanos a casa. Es una cosa que venimos haciendo siempre en los últimos viajes de las carreras o de lo que sea. Así que con esto se completa el círculo que empezó allí por el jueves. El jueves cuando salimos de casa, aquí se termina.